Desde la 2, feliz 1993. A continuación, la programación de sobremesa. Seguidamente, en directo, la inauguración de Euronews, desde Lyon, en Francia. Continuaremos con la película de la tarde, titulada Canción de Noruega, biografía del músico Edvard Grieg. Y así, con sabor musical, llegaremos a la programación de tarde en la 2. Les deseamos de nuevo feliz año. Che figli. No problem in the big term. Oh, no. Okay. We say that We use this for big German term. But we use the important is called, but no picture. Voilà, ils sont vraiment à la frontière. Near the border. Oh, of course, more than that. Much more. Ouais, avec les children, on ne sait jamais peut-être. Prochainement. To sit up, once you know, once you've given the order for that. The wreckage of a Dutch airliner that crashed in bad weather early this morning in southern Portugal. Rund 200 Kilometer südlich von Lissabon. A bordo del avión viajaban 327 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. C'est la partie arrière qui a été le plus gravement touchée. Elle s'est détachée du reste de l'avion au moment du crash. Proiettando fuori alcuni passeggeri. Un superstite intervistato dalla televisione olandese ha detto che il tempo era pessimo e che l'aereo aveva già tentato 2 volte invano l'atterraggio.
Ha llegado el tan esperado 1 de enero de 1993. Hoy se pone en marcha el mercado único y desaparecen las fronteras, pero será solo para las mercancías. De momento, las personas deberán seguir presentando sus documentos de identidad en las aduanas. Los controles se mantienen hasta que los 12 se pongan de acuerdo sobre la política de inmigración. Nada cambia de momento, por lo tanto, para los europeos que viajen por la comunidad. Y en los aeropuertos se mantendrán las tiendas libres de impuesto hasta 1999. Algunos países mantendrán todavía controles específicos como, por ejemplo, la entrada de pornografía en Gran Bretaña. Hoy se da un paso más hacia el camino de la unidad europea que afecta a 350 millones de personas en 12 países. Por delante queda el camino hacia la integración total. Bienvenida al 93 y al mercado único en Europa. Londres pasa la presidencia de la Comunidad a Copenhague y enciende, como otras capitales europeas, antorchas para dar la bienvenida al mercado único. Antorcha también en Bruselas. La llama se ha encendido en el parque que hay justo al lado de la sede de la Comisión Europea, el gobierno de la comunidad. Celebración también en Estrasburgo, otra de las capitales comunitarias, la sede del Parlamento Europeo. París, para la ocasión, ha convertido sus campos elíseos en una enorme isla peatonal. Y en América, los neoyorquinos han seguido la tradición de concentrarse en Times Square. En Moscú, un enorme árbol de Navidad le ha quitado protagonismo al mausoleo de Lenin. Es el primer árbol de Navidad en la Plaza Roja. También ha habido fiesta y celebración en las calles de Tokio. Pero la celebración en masa ha tenido su parte trágica. En Hong Kong, unas 20 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a consecuencia del tumulto formado durante la fiesta. Según los testigos, todo se produjo de repente sin que se sepa por qué. Una avalancha, el pánico y, al final, el espantoso balance que todavía a muchos les cuesta creer. Mezcla de sentimientos en Bratislava y Praga. Con el 92 termina Checoslovaquia. Checos y eslovacos han decidido tomar caminos separados. Las dos poblaciones afrontan a principios de este año la división de su país, nacido en 1918, después de un tormentoso pasado en común. La entrada de los tanques del Pacto de Varsovia durante la primavera de Praga de 1968 dio al traste con el primer intento de rebelión contra el imperialismo soviético. El propio Brezhnev se encargó personalmente de acabar con el socialismo de rostro humano del líder checoslovaco Alexander Dubček. Hubo que esperar 21 años para romper definitivamente con el sistema comunista. Esta vez, Dubček y Václav Havel, presidente de la Unión de Escritores Checoslovacos, al frente de la revolución. Havel dirigió el país desde el 89 hasta el 92, tras la victoria en las elecciones legislativas de Eslovaquia del líder nacionalista Vladimír Mečiar. Desde entonces, el proceso de separación reclamado por la población ha sido irreversible. El 27 de agosto pasado, el problema llegaba a su fin. El primer ministro checo, Václav Klaus, y Vladimír Mečiar estamparon su rúbrica en un acuerdo por el que el 1 de enero de 1993 nacían dos estados independientes. Más de 600.000 húngaros viven en la República de Eslovaquia y la mayoría de estos en los alrededores de su capital, Bratislava. Ahora, tras la escisión de Checoslovaquia en dos repúblicas independientes, los húngaros comienzan a preocuparse por sus futuros derechos como ciudadanos de la nueva Eslovaquia. El primer ministro Vladimír Mečiar quiere convertir al eslovaco en la única lengua oficial del país, a pesar de que en la calle ambas forman parte de la vida diaria. Ya se ha dado el primer paso: prohibir anuncios y señales de carretera en húngaro. Los programas de televisión en esta lengua pronto serán también eliminados de la emisión. El gobierno húngaro ha anunciado que apoyará a la nueva Eslovaquia independiente, pero ya ha advertido que las tensiones entre ambos países aumentarán si no se respetan los derechos de las minorías. Como un ciudadano más, aunque en coche oficial y rodeado de fotógrafos,
El presidente ruso Boris Yeltsin ha acudido a canjear su bono de acciones. Se trata de 10.000 rublos, unas 2.500 pesetas, convertibles en acciones de empresas estatales. Es un paso hacia la privatización de los medios de producción. Desde el pasado mes de octubre, el gobierno distribuye bonos similares como parte del salario. Con este gesto, Yeltsin ha querido dar ejemplo, necesario toda vez que la mayor parte de los trabajadores venden a mitad de precio sus bonos o comercian con ellos en una bolsa paralela que las arcas del Estado no pueden controlar. 148 millones de ciudadanos han recibido en los últimos 3 meses bonos convertibles. En las aldeas rurales caen en manos de especuladores que los compran a bajo precio y que así pueden hacerse con un importante paquete accionarial de la industria estatal rusa. Nuevos enfrentamientos en Somalia. 17 personas han muerto y 25 han resultado heridas la pasada noche en la capital, Mogadiscio. Durante más de 2 horas se han sucedido los disparos de mortero y artillería pesada entre los miembros de 2 de los principales clanes rivales en Somalia. Ha sido sin duda el episodio más sangriento ocurrido en este país desde la llegada de las tropas internacionales el pasado 9 de diciembre. Los hechos han coincidido con la visita del presidente norteamericano George Bush a las fuerzas americanas. Bush, que el día 20 dejará el cargo, tiene previsto desplazarse hoy a la ciudad de Baidoa. El presidente norteamericano George Bush ha declarado que su país tomará muy en serio cualquier acción serbia en la provincia de Kosovo que pueda desembocar en un estallido de la violencia entre la mayoría albanesa y el ejército de Belgrado. Pronto a la defensiva, el comandante en jefe del ejército yugoslavo, general Zvota Panic, ha calificado la preocupación de Bush como una provocación a la intervención de Occidente en la zona. Panic previno: Kosovo es nuestra tierra y el ejército yugoslavo defenderá a los serbios que habitan en ella desde tiempos inmemoriales. Polémica alrededor de un nuevo proyecto de investigación. Una firma japonesa trabaja en el proceso de conversión de desechos plásticos de cloro en gasolina. Según los directivos, el procedimiento es absolutamente limpio. Pero los propios investigadores han advertido que el tratamiento genera gases tóxicos que no se descomponen una vez liberados a la atmósfera. Cuesta creerlo, pero al sur de Italia también hace frío. Los calabreses han despedido el año bajo unas intensas nevadas que han causado auténticos atascos al centro y sur del país. En las carreteras, al menos una persona ha resultado muerta. Contra todo pronóstico, en la isla de Sardinia, donde gente se bañó en el mar el día de Navidad, las temperaturas bajaron 10 grados en cuestión de horas. Sin embargo, Perugia se ha llevado la peor parte: 1 metro de nieve. Por primera vez en Europa, y será en Roma, se celebra una exposición de arte chino de las antiguas dinastías que florecieron a lo largo del río Amarillo. Hasta el 15 de enero, los visitantes podrán admirar piezas creadas alrededor del año 2500 a.C., originarias de la región de Shanxi. Esta región, cercana a Pekín, conoció siglos de gloria. Marco Polo la visitó en uno de sus viajes y la describió después como una suma de prodigios y riqueza. Entre los tesoros de la muestra se cuentan algunos de los guerreros de terracota, coronas decoradas con pedrería y espadas talladas de fina roca. Gobernaron la región de Shanxi emperadores guerreros como Shang o Su, pero también amantes de las artes. Algunas de sus pertenencias vuelven a regalar la vista 4000 años después. Un anticiclón se extiende desde el Atlántico Norte a Rusia, lo que asegura tiempo estable pero frío siberiano. Los cielos están despejados en el Benelux, Alemania, Polonia y norte de Rusia. Francia y el sur de Gran Bretaña se hallan cubiertas de nubes y nieblas. Amplia nubosidad también en Grecia, con algunas lluvias que alcanzarán a Turquía y al sur de Italia.
Cielos cubiertos acompañados de algunas nevadas en diversas regiones de Ucrania y el mar Caspio. Asimismo, nubes y copos de nieve componen el panorama en el norte de la península escandinava. Las previsiones para esta jornada indican que las altas presiones se mantendrán en el Atlántico y en Rusia. A pesar de que el sol se dejará ver, las temperaturas seguirán siendo glaciales. Las nubes que actualmente se asientan en el Mediterráneo invadirán el sur de Turquía y Bulgaria. Los países del Magreb disfrutarán de cielos despejados. He aquí las temperaturas registradas en algunas capitales europeas. No estoy imprimiendo el teletipo porque no puedo acceder al ordenador. Aldo Aiello. Cecilio. Hoy ve la luz un ambicioso proyecto europeo. Euronews, la primera cadena multilingüe de información permanente, afronta el reto de emitir 20 horas de programación consagrada a la actualidad. La difusión en 5 lenguas se realiza vía satélite. Au moins 300 blessés dans l'accident d'un DC-10 qui s'est écrasé ce matin sur l'aéroport de Faro, al sud del Portogallo. Dabei wurden mindestens 300 Menschen verletzt, einige davon schwer. Airport officials say an engine scraped the tarmac on a second attempt at landing. La causa del siniestro no está de momento clara. Un témoin sur place Wurde ein Trieb. Downfall. Causing an explosion. Un equipo de 90 personas pone a punto la maquinaria para ofrecer a una audiencia potencial de 35 millones de espectadores una parrilla basada en 30 boletines de información reactualizada. Voilà, ils sont vraiment à la frontière. La cadena se nutre de las imágenes proporcionadas por los 39 miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, que ponen a disposición de Euronews todos sus telediarios y magazines. Recibe además material de las cadenas norteamericanas a través del pool CBS y de las agencias Reuters Television y WTN. ...20 recepciones simultáneas con 16 señales satélite y 4 señales terrestres permiten a Euronews recibir y grabar cada día un importante flujo de noticias ya elaboradas o en bruto. El proyecto está basado en la polivalencia de los puestos de trabajo. Los periodistas de Euronews dominan al menos 2 lenguas y editan ellos mismos las informaciones en cada una de las 5 salas de montaje news.
Una unidad de copiado reproduce 5 veces el cassette vídeo original que, aún, no contiene la voz en off de los periodistas. El instrumento de trabajo es el sistema informático BASIS conectado a diversas agencias de prensa. Además de las fuentes de información escrita, el ordenador proporciona el menú de todo el material audiovisual recibido por satélite o mediante haz terrestre. Una vez elaborado el comentario, los periodistas mezclan ellos mismos las informaciones utilizando un disco óptico. The wreckage of a Dutch airliner that crashed in bad weather early this morning in southern Portugal. Rund 200 Kilometer südlich von Lissabon. A bordo del avión viajaban 327 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. C'est la partie arrière qui a été le plus gravement touchée. Elle s'est détachée du reste de l'avion au moment du crash. Proiettando fuori alcuni passeggeri. Un superstite intervistato dalla televisione olandese ha detto che il tempo era pessimo e che l'aereo aveva già tentato 2 volte invano l'atterraggio. Cada disco contiene una de las 5 versiones lingüísticas en alemán, francés, inglés, italiano y español. En unos meses está prevista la incorporación de un 6º idioma, el árabe, destinado a la audiencia de la cuenca mediterránea. La difusión simultánea del producto final parte de un control completamente automatizado dirigido por un ordenador. Los espectadores que reciban Euronews por satélite podrán elegir la versión que más les interese. La voz de los periodistas pronto será familiar a los espectadores, pero su rostro permanecerá en el anonimato. Euronews es un canal de postproducción que no tiene presentadores. 327 passagers et 13 membres d'équipage étaient à bord. 327 miembros de la tripulación. Según las últimas noticias, en el accidente han muerto unas 54 Sono personas. 295, soprattutto ustionati, trasportati in elicottero nei 3 ospedali. Die Überlebenden werden mit Helikoptern und kleinen Transportermaschinen in Krankenhäuser gebracht. Le DC-10 a pris feu lors de son atterrissage sur la piste de l'aéroport. Krankenhäuser in Lissabon. El DC-10 se incendió In cuando der Maschine waren niederländische Urlauber auf ihrem Weg nach Faro. Die genauen Ursachen des Unglücks Si sarebbe staccato di netto nel corso dell'atterraggio, proiettando fuori alcuni en el momento passeggeri. del accidente, siendo sus pasajeros expulsados. Pasajero entrevistado por la televisión. Già tentato 2 Mais volte selon le invano directeur de l'atterraggio. l'aéroport, cet accident était totalement imprévisible. L'incidente di oggi è stato Del totalmente aeropuerto, este imprevedibile. accidente era totalmente imprevisible, ya que los pilotos no habían señalado ninguna anomalía antes de la soll einer der sichersten der Welt sein. La financiación de Euronews es mixta. El 20% son fondos públicos procedentes de los gobiernos que participan en el proyecto Eureka, de la Comunidad Europea y de diversas instancias regionales de Lyon. Un 25% saldrá de los ingresos publicitarios y de patrocinadores y el 55% restante de 11 canales públicos que participan como socios o inversores.
Euronews es la primera cadena hecha por un equipo europeo para una audiencia europea. Ofrece una información objetiva, independiente y plural basada en el análisis y el contraste. Euronews quiere ser una cadena de referencia, una alternativa a las interpretaciones americanas o nacionales de los acontecimientos mundiales. Euronews arranca este 1 de enero, fecha de la inauguración del mercado único, pero lo hace de una forma simbólica. Durante 3 meses de rodaje, la cadena emitirá una programación experimental. Este periodo servirá para consolidar los equipos y para poner a punto un pool de agencias publicitarias de las cadenas adherentes. La sede de Euronews es la ciudad de Lyon, en el sureste francés, elegida entre 17 candidatas por su posición estratégica y su dimensión internacional. Emplazada entre 2 ríos, el Ródano y el Son, entre el norte y el sur de Europa, Lyon es particularmente accesible tanto por su infraestructura viaria como por las telecomunicaciones. La capital gastronómica francesa quiere ser un puente entre las 2 mitades del continente. Las antenas parabólicas de Euronews reciben a diario un flujo constante de información procedente, en su mayoría, de las cadenas accionistas. Euronews podrá ser captada mediante recepción directa de satélite, por distribución terrestre o a través de redes de distribución por cable. El público potencial de Euronews no será unitario, sino que estará formado por la suma de audiencias fragmentadas e intermitentes. En este sentido, Euronews no quiere competir con las radiodifusoras nacionales, sino que será, por el contrario, una fuente de información complementaria. Euronews llena un espacio en el panorama audiovisual europeo y se dirige a una audiencia selectiva interesada en la actualidad. Euronews quiere contribuir a crear una identidad europea. Es la voz y la imagen de Europa. El equipo de Euronews trabaja día y noche para ofrecer en el mes de abril 24 horas de información permanente. Noticias, boletines meteorológicos, revistas de actualidad internacional, economía, cultura, ciencia y espectáculos tienen cabida en la parrilla de Euronews. La cadena quiere ser una ventana abierta al proceso de unificación europea. Le message de promotion. Salut Katharina. Ça va? C'est là. Je ferme le bocal. Bon, est-ce que tu pourrais faire un petit essai de voix, s'il te plaît, en si mineur? Die Satellitenantennen von Euronews empfangen ununterbrochen Bildsignale der Welt. Zum größten Teil Material der Sender, die an dem Projekt mitarbeiten. Euronews podrá ser captada mediante recepción directa de satélite, por distribución terrestre o a través de redes de distribución por cable. Euronews takes its place in the European television marketplace. Est-ce que tu pourrais éventuellement me faire un petit essai de voix? Oui. En là, cette fois-ci. J'y vais. L'équipe d'Euronews travaille pour parvenir à diffuser au mois d'avril 24 heures d'informations permanentes dans tous les domaines. Actualité, météo, économie, culture, sciences. Ça roule? Estrasburgo se ha convertido en sinónimo de Europa. Es la ciudad sede del Parlamento Europeo. En Estrasburgo empezamos nuestro viaje por Europa y la cuenca mediterránea, un recorrido internacional para darles la bienvenida a Euronews. Estrasburgo es la capital de Alsacia, al noroeste de Francia, a caballo geográfica e históricamente entre Francia y Alemania.
Aquí es tan fácil encontrar interlocutor en francés como en alemán o en alsaciano, y para alcanzar Alemania basta con pasear por el puente que cruza el Rin. Es una bella ciudad situada en una zona privilegiada, en la llanura que forman los ríos Rin e Ill al confluir. Son típicas de Estrasburgo las casas de piedra y madera con voladizos y buhardillas, algunas de varios pisos, construidas en su momento como secadero. En el centro, una parte de la ciudad antigua se conserva como isla peatonal con canales. Y la catedral de Estrasburgo es uno de los mejores ejemplos del gótico. En esta ciudad, en 1952, enviados europeos de la Comunidad para el Carbón y el Acero tuvieron su primera reunión. Fue en Estrasburgo donde se reunió por primera vez el Parlamento Europeo en 1958, aunque entonces esta institución todavía no había encontrado su nombre, y los parlamentarios eran designados por las cámaras nacionales. Fue a partir de 1979 cuando se eligieron por sufragio universal. En la reciente cumbre de Edimburgo se ha aprobado Estrasburgo como sede definitiva, y así se cierra una lucha de 32 años entre Estrasburgo y Bruselas. El alemán Egon Klebsch preside el Parlamento desde hace un año. Der Beginn dieses neuen Jahres markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Europäischen Gemeinschaft. El año que empieza marca una nueva etapa en la historia de la Comunidad Europea. 47 años después de iniciar el proceso europeo, se abre un nuevo capítulo, se pone en marcha el mercado único. A pesar de que todavía quedan obstáculos que salvar en este camino, ya es hora de que las ciudadanas y los ciudadanos europeos se puedan beneficiar de muchas ventajas. La juventud desea perspectivas de futuro claras. Espera certeza en cuanto al empleo y a un medio ambiente sano. La juventud quiere formar parte de la nueva Europa. Quiere la paz y el bienestar. Y nosotros debemos satisfacerles. En la cumbre de Edimburgo se ha eliminado el espectro de la crisis. Debemos considerar las conclusiones de esa cumbre como una nueva prueba de confianza en el futuro de la Comunidad Europea. El primer objetivo es ahora hacer realidad el Tratado de Maastricht. Es la base para la unión económica, monetaria y política. A pesar de los numerosos obstáculos, la Unión Europea se hace cada vez más concreta. La dificultad consiste en suscitar la confianza de los europeos en los objetivos ambiciosos de la comunidad. El Parlamento Europeo hace todo lo posible por responder a la voluntad legítima de una mayor democracia. Queremos que todo el mundo tenga acceso a los trabajos y las decisiones de las instituciones europeas. Por ello, reforzaremos nuestra colaboración con el Consejo de Ministros y la nueva Comisión, así como con los parlamentos nacionales. Dabei setzen wir auf eine verstärkte Zusammenarbeit, vor allem mit dem Ministerrat und der neu formierten Kommission. Gracias a las resoluciones de Edimburgo, la comunidad se dota de un orden financiero básico hasta el final del decenio. Acto seguido, viene la prevista admisión de diversos países miembros de la Asociación Económica de Libre Cambio, EFTA. Los antiguos tratados con los países del centro y del este de Europa tienen como objetivo, a largo plazo, integrarlos en la comunidad. La CEE desea firmemente que el proceso hacia la democratización se lleve a efecto en el este de Europa. Más que nunca, la Comunidad Europea y sus países miembros están frente a la necesidad de definir una política de inmigración común, con la misma reglamentación en cuestiones como el odio al extranjero, el racismo y el antisemitismo. Hay que prevenir el peligro de una extensión del conflicto en los Balcanes. La Comunidad Europea ha condenado firmemente la política de purificación étnica, el asedio y el bombardeo de ciudades sin defensa y los comportamientos bárbaros sobre poblaciones civiles. Es una prioridad absoluta para nosotros y para la comunidad internacional poner fin a esta guerra que ha causado estragos en zonas tan cercanas a la Comunidad Europea.
Además, los países industrializados deben tomar también sus responsabilidades frente al tercer mundo. Sinceramente creo que el año 1993 constituirá una etapa importante en el camino de la Unión Europea y que haremos todavía otros progresos. En este sentido, y con la esperanza de un desarrollo positivo del movimiento de unificación europea, les deseo lo mejor para un feliz año lleno de éxitos. Ich bin zuversichtlich, dass das Jahr 1993 eine wichtige Etappe auf dem Weg zur politischen Europäischen Union ist und wir weitere Fortschritte erzielen werden. Ich baue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger neues Vertrauen schöpfen. In diesem Sinne und mit der Hoffnung auf eine positive Fortsetzung der europäischen Einigungsbewegung wünsche ich Ihnen allen ein erfolgreiches neues Jahr. La península del norte de Europa, Dinamarca, puente natural entre el continente y Escandinavia, cuyo nombre nos evoca los cuentos de Hans Christian Andersen y las bicicletas. El nombre de Dinamarca se asocia también al progresismo moral y a uno de los sistemas impositivos más altos de Europa. Dinamarca ha sido el primer país en permitir el matrimonio a parejas homosexuales hace 4 años. Y más récords, es el país con más aparatos de televisión, y su bandera, el Dannebrog, es la más antigua del mundo, nacida en 1219. De sus 5 millones de habitantes, 1 millón pertenecen a algún club deportivo y practican especialmente el fútbol, el balonmano y los deportes náuticos. Dinamarca ha tenido en su reino a Islandia hasta 1944 y le pertenece todavía, con régimen de autonomía, Groenlandia, la mayor isla del mundo después de Australia. La capital danesa, Copenhague, se encuentra en una de las islas del archipiélago. Celosos de su soberanía, los daneses dijeron no en el referéndum de ratificación del Tratado de Maastricht el pasado mes de junio. Y tras la cumbre de Edimburgo y las exenciones conseguidas, tienen el compromiso de convocar un segundo referéndum este año. Este mes de enero, Dinamarca toma el relevo a la Gran Bretaña en la presidencia de la Comunidad. Es una buena ocasión para que el primer ministro, Poul Schluter, exprese sus deseos para el camino a emprender este 93. El Consejo de Europa ha preparado el terreno para recibir 1993 con un mayor optimismo. La importante decisión que tomamos en la cumbre de Edimburgo ha demostrado, y lo necesitábamos, la voluntad de los 12 miembros de tratar problemas que parecían insalvables. Dinamarca preside la comunidad el primer semestre de este año. Podemos concentrar nuestra fuerza en cuestiones importantes para nosotros. El incremento del empleo es una de las tareas principales para esta presidencia. Todo ello basado en las conclusiones de Edimburgo para incentivar el crecimiento y la recuperación económica en Europa. Un acuerdo general y equilibrado en las cuestiones del GATT es algo que necesitamos pronto. También iniciar el proceso de apertura y aproximación al ciudadano para que entienda mucho mejor el trabajo que está haciendo la comunidad, sin olvidar la ampliación de la cooperación europea, iniciando negociaciones con los países de la EFTA, posibles futuros miembros, y el mayor desarrollo de la comunidad hacia los países del centro y el este de Europa. Ellos lo necesitan. Ordinary man in the street has a chance to understand far better the work going on in our community. Widening cooperation in Europe by initiating negotiations with those EFTA countries seeking for membership, and certainly also further development in the partnership with Central and Eastern European countries. Estoy convencido de que la determinación de la comunidad manifestada en Edimburgo dará confianza a las empresas y a la población europea en el futuro de Europa. Les deseo a todos un feliz año nuevo. Enterprises and populations all over Europe can gain new confidence in Europe's future. I wish you all a happy New Year.
Bélgica ha estado siempre en la vanguardia europea, primero con la constitución del Benelux, con Holanda y Luxemburgo, y luego con la Comunidad Europea. En cada etapa, Bélgica se ha unido al proceso. Su Parlamento ratificó el Tratado de Maastricht en julio. En su capital, Bruselas, la Comunidad Europea tiene su sede principal, la Comisión, el Gobierno comunitario. Y es en esta ciudad también donde los eurodiputados tienen sus oficinas, despachos que abandonan una vez al mes para asistir en Estrasburgo a las sesiones del Parlamento. Bélgica está estratégicamente situada en el corazón de Europa, y a pesar de tener solo 65 kilómetros de costa en el Mar del Norte, Bélgica tiene en Amberes uno de los puertos más importantes de Europa. Excepto en las Ardenas, la densidad de población es muy elevada en Bélgica. Ya en la Edad Media, Flandes era una de las regiones europeas más pobladas. Durante el siglo pasado, además, la industrialización atrajo a muchos trabajadores, especialmente a Valonia. Hoy las cosas han cambiado. Flandes ha tomado la delantera económica y es la zona más pujante. Este cambio de roles ha aumentado las reticencias entre las dos comunidades belgas, la flamenca y la valona. Dos comunidades diferenciadas, entre otras cosas, por la lengua, el flamenco en Flandes y el francés en Valonia. Por otra parte, la tradición flamenca está impregnada de religión y valores conservadores, mientras que Valonia, tras un siglo de luchas obreras, ha evolucionado distintamente. La monarquía es la institución que unifica este país joven de apenas 150 años de vida. El rey Balduino sucedió a su padre Leopoldo III en 1951. Es el monarca que lleva más tiempo en el poder en Europa. Jean-Luc Dehaene es el jefe del gobierno belga desde el pasado mes de marzo. Es una satisfacción que en el momento de constituirse el mercado único europeo también podamos asistir a la creación de una cadena de información europea, Euronews. En efecto, creo que Europa tiene todo por ganar con una información mejor, con una información a nivel europeo que subraya al mismo tiempo la unidad europea y su diversidad, su riqueza cultural, su plurilingüismo, porque todo ello junto constituye la esencia de Europa. En un momento crucial de la historia europea, en el que gracias al Tratado de Maastricht debemos dar un paso decisivo hacia el mercado único, pero también hacia la unidad política y monetaria, creo que es muy útil poder estar mejor informados los unos de los otros. Bélgica siempre ha estado en la base de Europa, ha estado entre los países fundadores de Europa. Aún hoy está en la base del Tratado de Maastricht y es uno de los que más aboga por que esta Europa se siga construyendo, por hacer la unidad, por hacer una Europa federal. Creo que estar más informados los unos de los otros va a contribuir a conseguir esta meta, pero además puede ayudar a acercar al ciudadano a Europa, ayudar a que la comprenda mejor en su globalidad. Por todo ello creo que la iniciativa de Euronews merece todo el éxito y todo el apoyo para que así sea. El Gran Ducado de Luxemburgo es el más pequeño de los estados de la Comunidad Europea en extensión y en número de habitantes. Sus 380.000 ciudadanos, sin embargo, se pueden sentir en el corazón de Europa. La estabilidad política y una economía sana han creado un mercado financiero floreciente que ha dado reputación a Luxemburgo. Cerca de 16.000 personas trabajan en unas 200 entidades bancarias. En la Edad Media, el Gran Ducado tuvo un papel relevante, pero a lo largo de su historia ha tenido que ceder territorios, especialmente a Francia, y en el siglo XIX a su vecino pruso. Luxemburgo, oficialmente independiente desde 1839, siguió sin embargo estando bajo la corona holandesa hasta 1890. El gran duque Jan, jefe del Estado desde 1964, es un descendiente del fundador de la dinastía Luxemburgo. Soberano hoy en día, este país conserva un pequeño ejército de 800 hombres, voluntarios o profesionales, ya que el servicio militar se eliminó hace 25 años. Luxemburgo participó en la fundación de la Comunidad Europea y alberga la sede del Tribunal Europeo de Justicia y del Banco Europeo de Inversiones. Con casi un tercio de la población extranjera, se caracteriza por ser una sociedad abierta al exterior y cosmopolita. Además de su lengua materna, casi todos los luxemburgueses hablan el francés y el alemán. Las tres son lenguas oficiales. Jacques Santer preside el gobierno desde 1984. L'année 1992 s'est terminée dans un climat de morosité. El año 1992 ha terminado con un clima de tristeza, es cierto. El Consejo Europeo de Edimburgo ha dado un nuevo impulso. El gran mercado interior, que se establecerá dentro de unos días, dará nuevas perspectivas a todas nuestras empresas y a todos nuestros ciudadanos
en una Europa de 340 millones de habitantes. La ratificación del Tratado de Maastricht deberá dar, igualmente, otra Europa comunitaria, con nuevas perspectivas, nuevas capacidades para actuar, nuevas dimensiones políticas. Deseo de todo corazón que la paz se instale en nuestro continente, sacudido por conflictos abiertos, por guerras fratricidas, donde deberá instalarse definitivamente, así lo espero, la paz. Deseo de todo corazón a mis conciudadanos un buen y feliz 1993 que les traiga dicha y felicidad. Deseo igualmente buena salud y que el año 1993 les traiga este espíritu de solidaridad, de generosidad, con el que compartir su dicha y su prosperidad con los más desheredados. Une bonne et heureuse année 1993, qu'elle leur apporte joie et prospérité. Et je souhaite également qu'ils trouvent dans cette année également, à travers un élan de solidarité, je dirais de générosité, les moyens de partager leur prospérité et leur joie et leur bonheur avec les plus déshérités et les plus démunis de cette terre. Francia es el mayor país en extensión de la Comunidad Europea. Euronews tiene su sede en una ciudad francesa, Lyon, y otra, su capital, París, es una de las ciudades con mayor encanto del mundo. La ciudad de los artistas, la bohemia, los cafés. ¿Quién no ha soñado alguna vez con pasear por sus calles y disfrutar del reputado saber vivir francés? Francia vive entre la cultura mediterránea que tiene al sur y la germánica del norte, y culturas más lejanas no le son ajenas al conservar todavía las colonias de ultramar en el Caribe y el Océano Índico. En septiembre los franceses votaron con un estrecho margen sí al Tratado de Maastricht. Este referéndum ha sido una de las cuestiones más debatidas de su vida política, y al margen de la polémica, Francia era en el momento de la firma en febrero de 1992 el único país, junto con Luxemburgo y Dinamarca, que cumplía todos los requisitos para la Unión Económica y Monetaria. Pierre Bérégovoy, primer ministro desde abril, ve así el 93. Debemos abordarlo con optimismo. Es evidente que hoy en día vivimos una situación difícil en el mundo, con el riesgo de las guerras y el receso de la economía. Razón de más para acelerar la construcción de Europa. El gran mercado que se abre hoy completa lo hecho con el mercado común y las políticas comunes, y marca una etapa muy importante en la vida de Europa. Creo que hay que tener decisión tanto en la política como en la economía. Este gran mercado es el resultado de la gran voluntad de los europeos que tomaron esta decisión en 1985. Queda ahora poner en marcha la Unión Económica y Monetaria. Esto es Maastricht, la Unión Política. Es Maastricht a partir de enero de 1994. Se le conoce como el país del sol, pero en España se dan climas extremos y se puede pasar de los varios grados bajo cero en invierno a más de 40 en verano. Es el país de Europa más cercano geográficamente y más influenciado por el mundo árabe. También, junto con Portugal, mantiene una estrecha relación con los países latinoamericanos con los que comparte la misma lengua. Con un presente más bien pobre, España ha conocido siglos de riqueza y poder bajo la dominación árabe y más tarde tras el descubrimiento de América con un imperio por Europa y América. En el presente, España es el país de Europa que más ha cambiado en los últimos 15 años, obligado a dar un salto hacia la modernidad. Después de la dictadura del general Franco, hace 17 años, España se convirtió en una monarquía parlamentaria formada por un mosaico de 17 comunidades autónomas. A lo ancho del país se hablan 4 lenguas, todas latinas a excepción del vasco. España tiene todavía 2 plazas en el norte de África, Ceuta y Melilla. Y por otra parte, la península de Gibraltar, de 5 kilómetros cuadrados, pertenece a la Gran Bretaña. España, el país europeo con más kilómetros de litoral, tiene la primera flota pesquera de la Comunidad Europea. El presidente del gobierno, Felipe González, da la bienvenida a Euronews. En una sociedad avanzada, marcada por la revolución de las comunicaciones y en proceso de rápida transformación, en una
una sociedad como la europea, que en estos años está viviendo una nueva etapa de su unificación, de su proceso de unidad política y de unidad económica, poner en marcha un mecanismo como el de Euronews seguramente es una iniciativa de un enorme alcance político y de un enorme alcance social. Con cierta frecuencia, durante los debates en torno a la construcción europea, no solo he pensado, sino que he puesto de manifiesto a mis colegas y también a los medios de comunicación el gran interés que podría tener en que los ciudadanos europeos, dentro de las fronteras de la comunidad, incluso aquellos que aspiran a formar parte de esa Unión Europea, tuvieran la posibilidad de oír directamente a los responsables políticos, no solo nacionales, sino a los responsables políticos de otros países que integran ese proceso de Unión Europea. Es decir, trascender las fronteras de cada uno de nuestros países para tener una visión de conjunto de lo que ocurre en Europa puede ser un desafío de un enorme interés. Por tanto, una iniciativa como esta, que trata de dar noticias sobre esa Europa que pasa desde el 1 de enero ya a ser una Europa integrada desde el punto de vista del mercado, pero que aspira en los próximos años a hacerlo también una Europa integrada desde el punto de vista político y desde el punto de vista monetario, el poder percibir directamente la información de los distintos responsables políticos, económicos o sociales, seguramente será un progreso extraordinario. Quizás sea el mecanismo más claro para superar algunas tendencias renacionalizadoras o algunas nuevas tentaciones nacionalistas que han sido sin duda alguna la gran tragedia de Europa durante el siglo XX. Mis mejores deseos y mi mayor esperanza de que esta nueva cadena europea, que se dedicará fundamentalmente o exclusivamente a la información, tenga esa dimensión y haga esa aportación que a mi juicio será fundamental para la construcción de una Europa en paz, de una Europa en desarrollo, de una Europa unida. La cuna de la cultura mediterránea. Los griegos de la antigüedad fundaron ciudades, crearon una arquitectura, expandieron una lengua y una forma de vivir que pervive hasta hoy a lo ancho del Mare Nostrum. Es el país que creó la democracia y los primeros Juegos Olímpicos hace 2000 años. La llama sigue saliendo cada 4 años de Olimpia. Los vestigios de la antigüedad, especialmente el Partenón y toda la Acrópolis de Atenas, su clima y su geografía, con más de 2000 islas, hacen de Grecia un país atractivo para el turismo de todas partes. Grecia es el país situado más al sur y al este de la Comunidad Europea. Tiene una orografía muy accidentada, el 80% de la superficie son montañas. Grecia se encuentra además en un enclave políticamente conflictivo debido a las diversas etnias con las que tiene que convivir. Sus vecinos son Albania, Macedonia, la República es Yugoslava, cuyo nombre no reconoce, Bulgaria y Turquía, con quien mantiene todavía el litigio sobre la soberanía del Mar Egeo y Chipre. A lo largo de su historia, Grecia ha visto alternar en el poder a la monarquía y la república. El último rey, Constantino II, fue depuesto por el golpe de los coroneles en 1967. Desde el 74, Grecia es una democracia parlamentaria donde el voto es obligatorio. Las palabras del presidente del gobierno, Konstantin Mitsotakis, nos llegan desde Atenas. En tant que primer ministre de la Grèce, como primer ministro de Grecia y como ciudadano de la gran familia europea, siento una especial satisfacción por el hecho de que el primer día del año coincida con el inicio de Euronews, que constituye para Europa un esfuerzo muy importante en el terreno esencial de los medios de comunicación social. La inauguración de Euronews coincide también con el inicio de una nueva era para Europa. El mercado único y el esfuerzo emprendido en Maastricht por la Unión Europea ha puesto los cimientos de una nueva perspectiva para todas las naciones europeas. Grecia desea contribuir con todas sus fuerzas en la andadura hacia la Europa unida. Todo el pueblo griego apoya la perspectiva europea. Grecia es una parte inseparable de la historia de Europa. Los valores de la democracia y de la libertad, valores que constituyen los fundamentos sobre los que se ha edificado la Europa contemporánea,
han nacido en Atenas hace 2500 años. La propia palabra Europa es griega. Los acontecimientos en el mundo de hoy, lleno de incertidumbres y de cambios, no deben solamente preocuparnos, deben también reforzar nuestra determinación de continuar la construcción de la Europa unida, de modo que contribuyamos de forma decisiva tanto al desarrollo de la cooperación como a la coexistencia pacífica y al progreso de los pueblos, no solo de nuestro continente, sino también del mundo entero. Et au progrès des peuples, non seulement de notre continent, mais aussi dans le monde entier. Todos nosotros, ciudadanos de Europa, situamos en la vanguardia de la evolución histórica y social contemporánea, tenemos el deber de hacerlo mejor con el fin de sacar adelante este inmenso desafío del futuro. De relever cet immense défi de l'avenir. Finlandia, en el extremo norte del continente, es el puente natural entre Escandinavia y Rusia. Apenas 5 millones de personas viven en Finlandia, una quinta parte concentrados en el sur, en Helsinki y sus alrededores. Finlandia fue el primer país de Europa en aprobar el derecho de voto de las mujeres, en 1906. Actualmente, su parlamento es la cámara con mayor presencia de mujeres en todo el mundo. Un 78% de sus miembros son diputadas. Del mismo modo, es también el país donde las mujeres están más integradas en el mundo del trabajo. Son un 47% de la población activa. Las lenguas cooficiales en Finlandia son el finés y el sueco. Todas las indicaciones están escritas en los dos idiomas. Finlandia se conoce también como el país de los 1000 lagos. De hecho, hay más de 180.000. Incluso la bandera está ligada a esta realidad. La cruz azul representa los lagos y el fondo blanco la nieve. La naturaleza juega un papel importante en Finlandia. La principal fuente de recursos es la industria forestal. Es uno de los principales productores de papel y para conservar sus recursos ha sido precursor en la defensa del medio ambiente. La sauna es algo fundamental en la vida de los finlandeses, que además gustan de refrescarse en alguno de los lagos. Finlandia pidió su ingreso en la Comunidad Europea la pasada primavera, un año después del nombramiento de Esko Aho como presidente del gobierno. Ladies and gentlemen, this greeting comes from Finland. Señoras y señores, les saludo desde Finlandia, un país que ha celebrado recientemente su 75º aniversario como Estado independiente. En nombre de los finlandeses y en el mío propio, felicito cordialmente a Euronews, el nuevo canal que unirá culturas y lenguas. Es todo un desafío. El enfrentamiento político entre el este y el oeste en nuestro continente pertenece al pasado y en buena parte eso se debe a la radio y la televisión, que han tenido una influencia decisiva a la hora de difundir las nuevas ideas más allá de las fronteras. El poder de la palabra, ya sea escrita o hablada, es inmenso. Helsinki, nuestra capital, está estrechamente ligada a la cooperación europea. El llamado Acuerdo de Helsinki sentó hace 20 años las bases para la liberalización de la circulación de informaciones y el respeto de los derechos del hombre. Los finlandeses estamos muy orgullosos de ello. Hoy, primer día de 1993, se pone en marcha una nueva cadena de televisión. Tenemos razones para creer que Euronews aumentará nuestra información y conocimiento sobre nuestros vecinos y del resto del mundo. Al mismo tiempo, Euronews mostrará las particularidades de cada país y podrá, sobre todo, abrirnos los ojos sobre nuestro pasado, experiencias e intereses comunes que unen los países de nuestro continente. Deseo lo mejor para este nuevo canal de noticias. A ustedes, espectadores de Euronews, les deseo un feliz año nuevo. Y para todos nosotros deseo que el año nuevo nos traiga buenas noticias en Euronews. El país del sol de medianoche. En Cabo Norte, ya dentro del círculo polar, el sol no acaba de ponerse nunca de mediados de mayo a finales de julio. Cerca de allí se encuentra la ciudad situada más al norte del mundo.
Noruega es también el país de los fiordos, largas rías que pueden llegar a adentrarse 200 kilómetros tierra adentro. Y como en toda Escandinavia, los lagos y las islas se cuentan por millares. Noruego era Leif Erikson, aventurero que hace unos 1000 años llegó hasta las costas de Groenlandia y América. Noruega se independició de Suecia en 1905. Actualmente es gobernada por una monarquía parlamentaria y, según la Constitución, es un estado confesional. La economía noruega depende cada vez más del petróleo. En 1991 se perforaron más pozos y Noruega se convirtió en el primer productor mundial en extracción marina. También es una potencia en navegación, con la 4ª flota mercante del mundo. Noruega es uno de los países que pueden entrar a formar parte próximamente de la Comunidad Europea, cuando se amplíe. La presidenta del gobierno nos habla desde Oslo. Queridos telespectadores, es un placer para mí felicitarles en este primer día de 1993, con ocasión de la inauguración de Euronews. Mis mejores deseos para la Unión Europea de Radiodifusión y mis mejores deseos para la nueva cadena. Al estar Europa en una época de rápidas transformaciones, los medios de comunicación juegan un papel vital. En estos últimos años hemos disfrutado viendo en directo la caída del muro de Berlín y cómo la democracia desplazaba a las dictaduras en Europa Central. En este proceso los medios de comunicación independientes tienen una influencia decisiva. Cuando las naciones del mundo se van acercando, vemos la necesidad de fomentar la comprensión entre las diferentes culturas y los distintos modos de vida. Esto, que es vital para el desarrollo pacífico, se demuestra incluso en Europa, y lo digo con tristeza, en cada disparo entre amigos y vecinos en la antigua Yugoslavia. Todos tenemos nuestras raíces en una historia europea hecha de conflictos armados. Y mientras algunos disfrutamos de décadas o incluso de siglos de paz, otros viven días dramáticos. Sobran las razones por las que todos nosotros debemos esforzarnos para llevar la paz allí donde haya ahora una guerra. Como europeos tenemos la obligación de preocuparnos por nuestro continente y al mismo tiempo prestar más atención a quienes sufren lejos de aquí. Para lograr este esfuerzo necesitamos información libre y rigurosa, tanto los líderes políticos como quienes los han elegido. Me gustaría hacer todavía una advertencia. Cada hora del día recibimos imágenes fragmentadas procedentes de todo el mundo. No debemos permitir ni los medios de comunicación ni los espectadores que la complejidad de la vida se vea reducida a una mera simplificación descontextualizada. En muchas partes de Europa crece la intolerancia, el miedo y el odio a las minorías. Los cientos de miles de velas que iluminan las calles alemanas en todas y cada una de las manifestaciones antirracistas nos invitan a responder a esa intolerancia. Son especialmente los jóvenes y sus organizaciones los que tienen la gran tarea de unir sus manos para que en Europa reine la comprensión y el respeto. Que 1993 sea el año del retorno a la tolerancia. Esperamos de los jóvenes que nos fuercen a ello y exijamos a los nuevos medios de comunicación que nos alerten si perdemos de vista esta importante tarea. En este 1 de enero, evocando el mensaje navideño de paz en la tierra, les deseo en mi propia lengua felices fiestas y próspero año nuevo. Suiza cumplió en 1991 700 años. Desde 1515 es un país neutral y por ello diversas organizaciones internacionales han elegido Ginebra como sede. Desde esta ciudad nos llega el saludo del presidente helvético, que también ha elegido Ginebra para pronunciar el discurso de fin de año en lugar de la capital, Berna. Este gesto está ligado al voto negativo de los suizos al espacio económico europeo y a la división que ha creado entre la Suiza francófona y la germanófona. Adolf Ogi quiere así confirmar la unidad de las distintas etnias.
Saludos a todos ustedes. Los suizos votaron no el 6 de diciembre al espacio económico europeo. Y puesto que el gobierno suizo acepta la decisión del pueblo, Suiza se convierte en el único país de la Europa occidental que está fuera de este espacio económico. En estas circunstancias, Suiza debe ahora reflexionar sobre su posición en el contexto europeo. El gobierno cree que el aislamiento no es una solución viable, sino que somos un país europeo y debemos seguir vinculados a esta comunidad. Suiza debe fortalecer sus compromisos con el Consejo de Europa y la Conferencia de Seguridad, para así contribuir a la paz en Europa. Suiza tiene también que encontrar nuevas formas de colaboración con los países del espacio económico europeo. A largo plazo es importante que mantengamos todas las opciones de colaboración, incluida la integración en la Comunidad Europea. Y en el futuro inmediato tenemos que asegurar nuestra capacidad de competir económicamente para evitar una discriminación a nuestras exportaciones en nuestro principal mercado, el espacio económico europeo. El gobierno suizo hará todo lo posible en 1993 para que este país siga siendo puntero económicamente y europeo. Espero que pronto sea posible la colaboración entre la televisión pública suiza y Euronews. Chipre es la isla de Afrodita en el Mediterráneo. Hace 9000 años llegaron los primeros pobladores a la isla. Desde entonces, muchos pueblos han dejado aquí su huella. A sus costas arribaron navegantes de Asia, Grecia, Egipto, Asiria y Persia. Más tarde llegaría el Imperio Romano, Bizantino, Ricardo Corazón de León, una larga serie de conquistadores. El Chipre moderno es, desde 1960, un estado independiente, pero hasta nuestros días sigue sufriendo el conflicto interno entre la población griega y turca. Después del frustrado golpe de Estado en el verano del 74, la isla fue dividida en dos partes. La parte griega en el sur, la mayor, con un 70% de la isla, y la parte turca, en el otro 30%. Mientras la mayoría turca es partidaria de mantener la división, la población griega pretende en su mayoría la libertad de movimiento y residencia en todo Chipre. En la bandera chipriota figura el dibujo de la isla y dos ramas de olivo. Son el símbolo de la unidad turco-chipriota y griego-chipriota. Desde la capital, Nicosia, nos llega el saludo de Giorgos Vasiliou, presidente de Chipre. Es para mí un gran placer dar la bienvenida a Euronews en nombre del pueblo de Chipre. Euronews es un canal europeo y empieza el mismo día en que el mercado único europeo se convierte en realidad. Esperamos que Euronews, a través de sus emisiones, ayude a fomentar y fortalecer el sentimiento de una identidad europea común y contribuya al éxito del mercado único y, al mismo tiempo, ayude a avanzar hacia la unión económica y política de Europa, que es el objetivo de todos. Chipre ha sido durante siglos el puente entre Europa y Oriente Medio en el Mediterráneo. Nuestras tradiciones son comunes. Tenemos una herencia histórica y cultural común. Y hoy en día, Chipre está estrechamente ligada a Europa. Por eso aspiramos a convertirnos pronto en miembros de pleno derecho de la Comunidad Europea. Al mismo tiempo, deseamos que los espectadores de Euronews puedan pronto ser testigos del levantamiento de la barrera que tiene a Chipre dividida desde 1974. Esperamos reunificar Chipre para crear un futuro común a todos los chipriotas, grecochipriotas o turcochipriotas, y colaborar en el camino de la paz y la estabilidad en nuestra región. Les deseo a todos nuestros espectadores un muy feliz Año Nuevo.
Los propios húngaros se preguntan a menudo y bromean sobre sus orígenes. ¿De dónde provienen? ¿De dónde viene su idioma? Parece probado que fueron los magiares llegados de Asia hace 1000 años los primeros en poblar esta nación. Su lengua, el húngaro, proviene del mismo grupo que el finés, y las lenguas que más le parecen se hablan en Siberia. A lo largo de sus 1000 años de historia, los húngaros han estado bajo diversos dominios: el tártaro, el otomano, el austrohúngaro. En nuestros días, Hungría ha sido el primer país del este en abrirse hacia Occidente. Los húngaros pueden viajar libremente fuera de sus fronteras desde 1988. Para el resto de los ciudadanos del este, Hungría ha sido el occidente accesible, y para los demás europeos, uno de los sitios más baratos donde ir con comodidades casi occidentales. Muchos de sus vecinos, especialmente los austríacos, van a pasar el fin de semana a Budapest. En los últimos años, el turismo ha aumentado notablemente. El número de turistas al año triplica el número de habitantes. Hungría es un país muy centralizado. Todo se encuentra en la capital, Budapest, una de las ciudades más hermosas de Europa. Budapest es de hecho dos ciudades, Buda y Pest, unidas o separadas, como se prefiera, por el Danubio. Hungría es miembro asociado de la Comunidad Europea desde 1991. Joseph Antall preside el gobierno desde mayo del 90. Déjenme hablar sobre Europa. Personalmente, y como primer ministro de Hungría, soy partidario de la integración europea. Debo decirles que desde mi infancia he admirado a quienes trabajaban para conseguir la integración europea, desde Winston Churchill hasta Adenauer y Robert Schuman. Por eso me siento especialmente orgulloso de haber sido la tercera persona en recibir el premio Schuman. Antes me convertí en vicepresidente del Movimiento Europeo en 1989 y en el Consejo de Europa fui el primero en poder hablar cuando Hungría ingresó. Fue el primer país de la órbita excomunista en hacerlo. Al mismo tiempo, tuve también la oportunidad de firmar el Tratado de Adhesión de Hungría a la Comunidad Europea como miembro asociado. En otras palabras, Hungría es profundamente partidaria de Europa y está decidida a formar parte de ella. Creo que no es solo por un interés económico, sino una cuestión de política común en nuestra Europa común. Hiszen ez az a nemzet, amelyik egy évezreden keresztül államként is mindig Európáért küzdött, és amelyik tulajdonképpen Európa védelmében lakossága több mint felét veszítette. Hungría tiene el derecho político y moral de pertenecer a Europa, porque es una nación que ha luchado mucho por ella durante 1000 años, y porque este país perdió la mitad de su población defendiendo Europa en los siglos XVI y XVII. La misma Hungría, fruto de su historia, es parte de la Europa integrada. Az európai közösség rendes tagjai lenni, és szeretném felhívni Európa és a világ figyelmét arra, hogy a kommunista rendszerek összeomlásával... ¿Qué puedo decir como mensaje? Al cumplirse estos 1000 años, nos gustaría ser miembros de la Comunidad Europea con todos los derechos. Quisiéramos llamar la atención de Europa y del mundo sobre el hecho de que con la caída de los sistemas comunistas el proceso no está ni mucho menos terminado. El telón de acero ha desaparecido, pero puede ocurrir fácilmente que en su lugar aparezca otro telón de acero entre la pobreza y la riqueza. Si en las jóvenes democracias de Europa del Este no hay estabilidad, pueden producirse situaciones de anarquía, dictaduras militares o vueltas atrás. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por la estabilidad en Europa, tanto en las cuestiones de seguridad y defensa como en las sociales y económicas. En estas condiciones previas para la unidad europea son estas, y esta es la base de la Unión Política Europea. Creo que acontecimientos recientes como la guerra de los Balcanes y la inquietud que se puede percibir en toda la región indican esta necesidad. Consideramos importante que los extremismos de derecha o de izquierda no puedan crecer ni actuar en nuestro camino hacia la democracia y un sistema multipartidista firme.
Déjenme pedir a Europa, a los pueblos de Europa y a la comunidad europea que todos contribuyamos a ello. Debemos continuar nuestra cooperación en el camino de nuestra integración. Muchas gracias. Les deseo a todos lo mejor para el año nuevo. Nagyon elszántan, nagyon határozottan, nem egy követő diplomáciával, hanem egy megelőző diplomáciával folytassuk az együttműködést, folytassuk az egyesülés útját. Köszönöm, és minden jót kívánok a következő esztendőre. Eslovenia, una de las repúblicas de la extinta Yugoslavia, es un estado independiente por primera vez en su historia. Los eslovenos declararon su independencia en junio de 1991, declaración a la que siguió una corta guerra hasta el 7 de julio. Europa actuó como mediadora para lograr el acuerdo de paz. En enero de 1992, hace un año, la Comunidad Europea reconoció a Eslovenia como estado independiente. Más tarde le siguieron otros países como Estados Unidos, Japón y Rusia. Este joven país tiene todavía muchos problemas, especialmente económicos. En este corto periodo de vida ha perdido sus dos principales mercados, Serbia y Croacia. En 2 años el paro se ha cuadruplicado y la inflación no ha parado de subir. En buena medida muchos de estos problemas se han visto acrecentados por la guerra en las repúblicas vecinas de la antigua Yugoslavia. La situación política tampoco escapa a estas dificultades. El último líder comunista antes de 1990, Milan Kučan, es el actual presidente de Eslovenia. Izteka se prvo leto življenja ene najmlajših evropskih držav. Hace aproximadamente un año que Eslovenia, uno de los estados más jóvenes de Europa, consiguió su independencia y el reconocimiento internacional. Poco después, mi país ingresó como miembro de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Así se ha convertido en un miembro sólido y respetado de la comunidad internacional. Es un placer para mí dirigirme a los espectadores de Euronews, este nuevo proyecto informativo europeo, y nos sentimos honrados por participar en ello, convencidos de su importancia para acercar más entre sí la comunidad internacional. La Europa de las naciones y los pueblos libres e iguales, en la que no habrá fronteras ni barreras, se ha convertido en una ansia ampliamente expresada y en una imperiosa necesidad que cada vez inspira más a los pueblos, a las naciones y a los estados. La televisión es un importante medio pacificador para conseguirlo, y Euronews lo es tanto en cuanto pueda apoyar y alimentar este papel. Eslovenia quiere vincular su destino a este futuro europeo. Queremos salvar la distancia entre Eslovenia y los países de la Europa más desarrollada. La base de todos nuestros esfuerzos es el éxito de la economía y la prosperidad general, el respeto a los derechos humanos y la protección de la dignidad humana. Queremos seguir siendo amigos y cooperar con todos nuestros vecinos y demás países. Necesitábamos nuestra independencia como punto de partida para conseguir una relación creativa y cooperativa con el resto del mundo, basada en la igualdad. Lo que esperamos del mundo es también lo que nosotros podemos y queremos ofrecer y dar. Nuestras ambiciones son altas, pero solo así es posible, y acabamos de demostrar que somos capaces de cumplirlo. La paz sigue siendo nuestro mayor objetivo y nuestro ideal más alto. En nuestro camino hacia la independencia, también nosotros pasamos por todos los horrores de la guerra. Esa guerra se ha extendido y todavía se sufre en territorios de la antigua Yugoslavia. Nadie puede prever hasta dónde y hasta cuándo el ansia dominadora de Serbia, que pone en peligro la paz, la seguridad y el futuro de Europa, va a continuar causando muertes en la reconocida internacionalmente Bosnia-Herzegovina. Creo firmemente que los esfuerzos comunes y el trabajo profesional de varias televisiones europeas, confluyendo en Euronews, ayudará a parar la matanza y el horror de la guerra que se da en el centro de Europa a las puertas del siglo XXI, y ayudará también a establecer una paz duradera, esencial para la mutua convivencia y cooperación entre los pueblos y las naciones, para su felicidad y el bienestar, y para la creación de la Europa de los Estados y las naciones libres, iguales y unidas. Queridos espectadores europeos, les deseo a todos ustedes paz y felicidad para el año nuevo. Es un año en el que todos entramos con grandes esperanzas y expectativas.
El país de las pirámides, los faraones, Cleopatra y el Nilo, el tercer río del mundo con más de 6.000 kilómetros de longitud. Gracias a sus aguas, Egipto no es todo un desierto como otras regiones de su misma latitud. En Egipto hay huellas de presencia humana desde 700.000 años antes de Cristo. Las pirámides fueron construidas hace más de 4.500 años. Muchos de los vestigios de la antigüedad, piezas fundamentales de la civilización occidental, se pueden ver en el Museo del Cairo y además en el British Museum de Londres y en el Louvre de París. La atracción de sus monumentos ha hecho del turismo una de las principales industrias del país, debilitada todavía a raíz de la Guerra del Golfo. El Cairo, la capital, es una de las ciudades más interesantes del mundo, a la vez que ruidosa, contaminada y superpoblada. Unos 12 millones de personas viven en el Cairo. La población crece en Egipto a razón de 1 millón de personas por año. Egipto es una república desde 1953. En octubre del 78 firmó la paz con Israel en Camp David después de 30 años de guerra que causaron unas 100.000 muertes. Euronews, cadena con vocación europea y mediterránea, tiene en Egipto a uno de sus socios, como nos recuerda el presidente Hosni Mubarak. Damos la bienvenida a Euronews en el momento de su puesta en marcha. Nuestro país participa como miembro de esta cadena televisiva. Deseamos que Euronews compita con la CNN y explique a la gente en todas partes cuáles son los hechos, qué es lo que pasa. Las noticias reales, cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo. Finalizamos nuestro recorrido en la mayor y más importante organización internacional, las Naciones Unidas, creada en 1945 y de la que forman parte 175 países. El secretario general, Boutros Ghali, nos manda su mensaje desde Ginebra, sede de alguna de las instituciones de la ONU. Boutros Ghali recuerda los conflictos que hay en todo el mundo y hace hincapié en que solo se podrán salvar cuando la comunidad internacional se ponga de acuerdo en buscar soluciones. Para eso, dice Ghali, es importantísimo el papel que tiene que jugar la ONU, pero muy especialmente Europa, un continente que revive su historia llena de guerras. Ghali espera que, igual que en el pasado, Europa haga el esfuerzo necesario para superar esta situación y seguir mirando al futuro.